Bueno, estamos grabando 17:35. Tenemos, como siempre, expositores de primer nivel. Hoy nos acompaña el doctor Ezequiel Cale Santamaría, que es magíster en propiedad intelectual por la Universidad de San Andrés, así que no tengo dudas que va a ser una exposición de primer nivel. Simplemente como presidente de la Asociación Abogados del Fuero, les agradezco a todos ustedes por estar, por acompañar nuestros eventos académicos. Se encuentran casi todas nuestras autoridades presentes. Está el doctor Diego Calvo Suárez, el vice, está el doctor Facundo Castro, futuro secretario de la asociación, y las otras personas que saludé: Mariela Pistaquia, Leonel Cualito, Valeria Biagioni, está Martín Morelli también. Está Agustina Elías, nuestra directora de comunicación, que va a conducir el evento, pero está principalmente la doctora Patricia Trota, que ha jurado como vicepresidente electa del Colegio Público de Abogados. Estamos muy orgullosos porque hemos llegado a través de ella a lo más alto del colegio público, representándonos a todos los que desde acá hacemos tanto por los colegas con mucho esfuerzo. Así que yo le voy a ceder ahora la palabra a Patricia Trota. Después Agustina Elías va a hacer la presentación formal de Ezequiel, así que por mi parte nada más que decir, les mando un fuerte abrazo a todos. El que no está asociado y no conocía la asociación, que se asocie. Facu Castro en el chat les va a poner información sobre asociarse, sobre este evento, los certificados y todo lo demás. Ezequiel, muchas gracias. Pato, el micrófono es tuyo. Después Agus hace la presentación oficial de Ezequiel. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que estén acá en este evento de primerísimo nivel, como dijo el doctor Altieri. Gracias, Ezequiel, por tu generosidad, por estar dando tu conocimiento a todos los colegas. Yo soy una convencida que la formación va a hacer que cada día seamos mejores abogados, pero también mejores personas, más empáticos con el colega, y que vamos a poder trabajar todos juntos para que el trabajo de los colegas ahora ya desde el colegio público sea cada vez más valorado, tanto en la sociedad como en los tribunales, respetando la ley de honorarios, entre otras cosas tan importantes. Yo cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo porque el despacho que tengo hoy en el cuarto piso del colegio público va a estar siempre abierto para ustedes y para todos los colegas. Les mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Pato, y felicitaciones nuevamente. En la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Ezequiel Cale Santamaría. Ezequiel es abogado de la UCA, es magíster en políticas públicas de la Universidad de Torcuato de Itela y en propiedad intelectual con orientación en innovación de la Universidad de San Andrés. Tomó el curso de copyright en la Universidad de Harvard. Fue consultora en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de la Nación y de la Ciudad. Es responsable del área de música y derecho de autor del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es socio del estudio A&E. Se desempeña como el coordinador ejecutivo del Centro de Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés. Bueno, tenemos el honor hoy de contar con él. Ezequiel, el micrófono es tuyo. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias, Agustina, muchas gracias a los colegas presentes, por supuesto al doctor Altieri y a la doctora Trota. Felicitaciones también y muchos éxitos en este desafío que vas a enfrentar, que van a enfrentar. Y por supuesto, antes que nada, gracias a Abogados del Fuero por esta increíble oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, que es hablar de derecho de autor. Tengo agua, pero en otro contexto podría tener una copa de vino, así que invito a que sigamos esta conversación en otros contextos. Creo que entre abogados y abogadas tenemos que darnos más charlas de este estilo, debatir un poco de fondo las cuestiones que están pasando. Así que muchísimas gracias por darme voz y dar voz a este tema que para mí, por supuesto, es fascinante. Y gracias por esa presentación muy linda, Agustín. Voy a hablar un poco hoy claramente sobre temas de derecho de autor. Como ya saben, es uno de los ejes del gran paraguas de la propiedad intelectual. Es, a mi entender, el más fascinante, pero por supuesto si hablo con un abogado de patentes me va a sacar corriendo. Vamos a tratar de abarcar un poco algunos temas de actualidad vinculados a este tema, particularmente en la Argentina, pero también a nivel regional, porque como ya saben o vinieron a escuchar, es un tema que en la Argentina estamos un poco por detrás, sobre todo en lo que hace al contexto mundial.
El primer tema que quiero encarar, porque obviamente la idea es tener como una base entre todas las personas que participan, es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho de autor? El primer punto es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 17, para quienes no lo sabían y para quienes no lo recordaban. Obviamente no nos acordamos todos los artículos de la Constitución porque lo estudiamos en el colegio, pero no solamente está protegida la propiedad privada en el artículo 17 de nuestra Constitución, sino también, obviamente, las creaciones del intelecto humano. En segundo lugar, y como gran punto de relevancia, tenemos a nuestra ley 11723, que protege o habla del régimen legal de la propiedad intelectual, y ahí viene un signo de pregunta. ¿Por qué el signo de pregunta? Esta ley del año 1933, está a punto de cumplir 100 años, está bastante viejita, pobrecita, habla sobre el régimen legal de la propiedad intelectual, supuestamente, pero de nuevo, tomo mis palabras del principio, la propiedad intelectual es un gran paraguas que tiene muchos temas hacia adentro, patentes, marcas, diseños y modelos industriales, modelos de utilidad, y podría seguir, y claramente no es una ley que regule todo lo que hace a la propiedad intelectual, sino exclusivamente a lo que es derecho de autor y, por supuesto, derechos conexos. Entonces, el gran primer punto que me interesaría debatir es, por favor, un nombre actualizado para nuestra ley de derechos de autor. Y por supuesto hablamos en general, y no me quise poner en poner artículos, porque si no ahí nos detenemos muchísimo, y cualquiera de ustedes tiene acceso a internet porque están acá, pueden meterse a buscar la ley 11723 si la quieren refrescar. Pero básicamente estamos hablando de obras literarias, científicas y artísticas. La ley plantea el orden de científicas, literarias y artísticas, pero yo preferí ir por este lado. Y un poco de contexto internacional. Este orden un poco extraño tiene una lógica, digamos. Primero el Convenio de Berna, que es del año 1886. A mí me fascina la historia, me fascina también la historia del derecho, pero no me quiero detener mucho acá porque me gustaría los temas más actuales. Pero el Convenio de Berna 1886, que ha tenido actualizaciones a lo largo del siglo XX, obviamente establece y habla de los principios básicos de la protección de los derechos de autor y los derechos conexos. Algo que claramente para la época es un poco revolucionario, si bien podríamos hablar de dos orígenes del derecho de autor, uno más del mundo anglosajón, en 1710, con el decreto de la reina Ana, que promueve las obras literarias y la producción de libros, con una impronta mucho más industrial y mucho más comercial. Este convenio de Berna viene tomando esos preceptos, pero también toma los preceptos de la ley francesa más a finales del siglo XVIII, varios años después del decreto de la reina Ana, que son los principios del derecho francés, que tienen como fin claramente la protección de la obra y la relación que hay muy intrínseca entre la creación de artistas y creativos y por supuesto también de lo que hace a los derechos morales y a los derechos patrimoniales, que no es un tema que vayamos a abarcar hoy, pero seguramente en un próximo encuentro lo vayamos a charlar, y ya comprometí a la asociación recién a un próximo encuentro. En segundo eje, digamos a nivel temporal, en el siglo XX surge, luego de las Naciones Unidas, obviamente ya a mitad y segunda mitad del siglo XX aparece la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Luego de varias negociaciones, primero obviamente está lo que era antes la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y después lo que conocemos hoy como el OMC, y como una división específica de propiedad intelectual que por supuesto toma y trabaja temas de derecho de autor, trabaja en temas de propiedad intelectual de manera genérica, marcas, patentes, y etcétera de temas. Y finalmente, para dar un poquito más de contexto, me parece interesante citar a LATPIC, que es para mí, a mi entender, uno de los acuerdos más relevantes. Ahí van a escuchar a mi perro de fondo, les pido mil disculpas. Estas cosas del trabajo en casa. Es el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, digamos, que es el tratado de la OMPI y de la OMC como más actual, que viene un poco a poner en jaque todos los temas que se venían conversando, principalmente por lo que hace al entorno digital. Pero ¿qué pasa? Y esto acá me parece como un gran punto de partida, digamos, y de quiebre cuando hablamos de derecho a autor. Obviamente empieza a haber en el mundo, y podemos hablar actualmente, pero esto ya tiene más de 30, 40 años, digamos, la década del 90 es el claro eje central, pero podemos también hablar de los 80s y los 70s, empieza a haber nuevos modelos de consumo, de producción, de distribución, pero para mí, por sobre todas las cosas, hay nuevos modelos de creación.
y eso me parece el tema central que tenemos que hablar, ¿no? No solamente consumo, de producción y distribución, sino principalmente a lo que hace a la creación. Otros dos puntos de partida, y ahora sí voy metiéndome, por supuesto, de lleno en el tema que me interesa hablar, tiene que ver con dos grandes hitos que hay a nivel normativo internacional en los temas de derecho de autor. Primero es la Directiva Europea, que, insisto, no me voy a tener en estas cuestiones porque me parece que lo más interesante y lo más divertido tiene que ver con lo práctico y con el debate en profundidad. Pero la Directiva Europea plantea principalmente tres temas. Por un lado, el acceso al contenido en el entorno digital, y cómo es ese acceso, quiénes pueden acceder. En segundo lugar, el facilitar el uso de ese contenido, digamos, todo lo que se encuentra disponible en Internet, principalmente con tres fines: el educativo, el patrimonio cultural, el de investigación. Y en tercer lugar, y para mí el más importante, y el que ojalá podamos volver a conversar sobre esto porque hay mucho debate en torno a esto, tiene que ver qué pasa con los medios de comunicación, las redes sociales y la retribución a creativos. El segundo punto tiene que ver con la DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act, que básicamente viene a hackear muchísimo lo que tiene que ver con las sanciones y las infracciones en el derecho de autor, pero por supuesto a nivel Internet. Y si se acuerdan lo que dije al principio, nuestra ley es del año 1933, es decir, ya para finales de los 90 en Estados Unidos estaban sancionando la DMCA, que habla sobre los derechos de autor en el entorno digital. Perdón, con mi perro ahí de fondo. Espero que no le esté torturando los tímpanos. Y viene a trabajar tres temas principalmente. En primer lugar, va a sancionar la infracción de los derechos de reproducción, como así también los de producción y distribución, pero se focaliza en lo que tiene que ver con plataformas tecnológicas. Y trabaja un punto súper interesante, que es, va a sancionar con mayor fuerza aquellas medidas también que hablen de distribución tecnológica en medios de reproducción. Digamos, acá ya empieza a hablar no solamente de lo analógico, sino de los medios que permiten redistribuir derechos de autor o contenidos creativos a través de distintas tecnologías. Y por supuesto, además, incrementa las penas para las infracciones de derecho de autor en Internet, que este es un tema bastante revolucionario y es una norma que sirve como modelo, a mi entender, de un montón de cuestiones. Y por supuesto, como para mí hay que trabajar a nivel regional, me interesa muchísimo el caso de Colombia, que me parece un caso bastante anecdótico, porque trabajan principalmente en dos temas. Uno tiene que ver con la tramitación virtual y la posibilidad de hackear a nivel federal, en Colombia particularmente, lo que tiene que ver con el registro de las obras. Permite el registro virtual de las obras creativas, y no como nosotros vamos a ver acá en la Argentina, seguimos con un trámite que requiere la presentación de un papel y de un sobre papel madera. Pero en segundo lugar viene a trabajar un tema que es de suma relevancia para todos los artistas y creativos, que tiene que ver con plantear un modelo que facilite la conciliación y el arbitraje en materia de propiedad intelectual, particularmente lo que tiene que ver con derecho de autor, a los artistas. Es decir, que no va a patear la pelota para otro lado y va a simplificar el proceso en el cual los artistas pueden o no reclamar respecto a sus derechos de autor. Y ahora sí, profundizando un poco más, me parece interesante hablar de qué pasa en las plataformas digitales. En primer lugar, me pareció interesante hablar de Instagram. Como van a ver acá, en primer lugar, digo, un tema que es central. Todas las plataformas de contenido trabajan generalmente en Estados Unidos, digamos, tienen su domicilio legal en Estados Unidos. Esto es claramente un tema de muchísima importancia, porque nosotros tenemos una ley del año 1933 que no regula temas de derecho de autor en el entorno digital. No así, como dije recién, en Estados Unidos tiene el DMCA, pero si se fijan en esta, y ahora vamos a ver en YouTube, se refiere a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. En segundo lugar, habla también del Fair Use, que digamos tiene que ver con las limitaciones y las excepciones al derecho de autor que plantea el Copyright Act de Estados Unidos. Es decir, se empiezan a plantear problemáticas en las cuales distintas personas, distintos artistas, distintos creativos, o empresas, organizaciones, o personas humanas, son creadores de contenido, son artistas, se consideran parte de esta plataforma y de esta comunidad, pero se les rige por otro derecho, por un derecho que no conocen, digamos, y que incluso muchísimos profesionales no conocen, porque uno no está obligado y no solemos estudiar el derecho o la norma de todos los países del mundo. Entonces, esto es súper interesante porque cuando nosotros nos registramos en cualquiera de estas plataformas, puede ser Instagram, Facebook, Twitter y cualquier otra que generalmente tiene su domicilio legal en Estados Unidos,
se van a supeditar a las normas de derecho a autor en su país, que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si las limitaciones, las infracciones a derecho a autor son diferentes? Bueno, este es un planteo que claramente no está resuelto. El segundo ejemplo, que a mí me encanta, pero también requiere muchísima más charla, es el caso de YouTube. Claramente, si ven abajo de Overview dice Fair Use, y obviamente habla de copyright. Bueno, de nuevo, digo, las limitaciones o las excepciones al derecho a autor en Estados Unidos son muy diferentes a las de Colombia, a las de México, a las de Paraguay, a las de Zimbabue, o a las de Rusia o a las de Argentina. Entonces, ¿qué pasa si nosotros infringimos el derecho a autor o pretendemos utilizar alguna de las excepciones que plantea nuestra ley y no se contempla en otro derecho? Digo, ¿quién responde ante esto? Y acá sí, antes de meterme de lleno en los casos, hay un listado de temas que a mí me parecen súper críticos, que son relevantes y tenemos que empezar a hablar con mayor profundidad en nuestro país. Asuntos a resolver en la República Argentina vinculados a derecho a autor. En primer lugar, el registro. Digamos, estamos en el año 2022, venimos después de atravesar 2 años de pandemia, donde parecía casi común, aunque lamentablemente por la brecha digital no lo es, conectarse a una clase a través de Zoom. Digamos, el registro en la DNDA, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sigue siendo una presentación en papel, en un sobre papel madera. Digamos, este concepto extraño, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de creación de contenido en plataformas digitales, es un poco chocante, ¿no? De hecho, no se pasa una presentación en todas las provincias, ni en todos los pueblos, ni en todas las ciudades, naturalmente porque no hay una oficina de la DNDA en todos lados. En segundo lugar, la oficina de la DNDA, como ustedes sabrán, y si no saben se los cuento, funciona como un mero depósito. Es decir, cuando yo registro mi obra, sirve como prueba de autoría, porque me dan un número de expediente, un número de carátula variable, también me da una fecha cierta, y obviamente figura mi nombre, mi apellido, mis datos. Pero lo curioso es que el depósito que hacemos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se hace por 3 años, renovables por 3 años más. Es decir, que nosotros estamos dejando nuestra obra, que nuestro derecho en líneas generales se protege toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, pero el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tan solo si lo renovamos, dura 6. Digamos, ¿qué pasa con la obra? Bueno, no está claro. Digo, hay obras que perduran más de 6 años, hay obras que perduran menos de 6 años. Digamos, este es un debate que nos tenemos que dar si seguimos creyendo que el registro de la DNA funciona como prueba de autoría, porque si no, hay algo ahí que no termina de cerrar y que no hay una explicación lógica, por lo menos en el marco de la ley 11723. En segundo lugar, ¿qué pasa con los creadores de contenido? Digo, ¿qué pasa con esta nueva categoría que aparece en el entorno digital? Yo puedo no considerarme artista, puedo no considerarme un artista de obras visuales, un músico, una música, un realizador o compositor de música, pero me puedo considerar un creador de contenido. ¿Qué pasa con estas nuevas categorías que empiezan a aparecer? ¿Qué pasa cuando la ley no define qué es autor? ¿Qué pasa cuando la ley no toma definiciones? Entonces no podemos abarcar que es un creador de contenido. Y en línea con eso, no porque sea lo mismo, pero es un tema para mí primo, digamos, ¿qué pasa con el contenido multimedia o multimedial? Digo, ¿qué pasa cuando empiezan a cruzar los distintos temas que hacen a las nuevas creaciones, a los nuevos modos de consumo, de producción y de creación cultural? Otro tema que me parece ya a esta altura escandaloso tiene que ver con el dominio público pagante. El dominio público pagante parecería algo así como un oxímoron, digamos, dominio público pagante, o es público o es pagante. Es esta tasa que uno tiene que pagarle al Fondo Nacional de las Artes para utilizar una obra que cayó en el dominio público. Y claramente limita la creación, y limita un montón de cosas vinculadas a la producción cultural. Porque, digamos, si yo tengo que pagar una tasa al Fondo Nacional de las Artes para utilizar una obra que está en dominio público, puedo no tener información, puedo no querer hacerlo, digamos, y por algo la ley protege a las obras por un plazo que está establecido en una ley, digamos. ¿Por qué tenemos que tener un dominio público pagante? De nuevo, cuando en el mundo es algo que está prácticamente extinto, digamos. En Latinoamérica solamente Uruguay tiene también dominio público pagante y hay otros 5 países del continente africano que también lo tienen, y obviamente está en debate constante la eliminación de esta figura. Otro tema que a mí me parece súper polémico y es algo que se conversa mucho entre los colegas vinculados a la materia del derecho a autor, es el plazo de protección de la fotografía. ¿Por qué la fotografía tiene un plazo de protección mucho menor? Digamos, ¿cuál es la justificación creativa? ¿Por qué un libro está protegido por toda la vida del autor y 70 años después de la muerte, pero una fotografía tan solo 20?
Bueno, no hay mucha justificación, no hay mucha explicación, sobre todo en un contexto donde las fotografías son un objeto cultural muy utilizado y muy susceptible de infracción en el contenido, en el entorno digital. Entonces deberíamos plantearnos qué tipo de protección le queremos dar a esta obra de arte visual que sufre muchísimas lesiones. Obras derivadas y parodias. Nuestra ley no contempla explícitamente a las obras derivadas de las parodias, digamos, que obviamente la parodia entendemos que es un tipo de obra derivada o de modificación de la obra que claramente no requeriría autorización de un autor o una autora, porque nadie autorizaría a que parodien su obra, digamos, es la excepción al pedido de autorización de una obra. Sería interesante poder hacerlo. Hoy en día hablamos mucho y estamos en contacto todo el tiempo con plataformas de internet, estamos en Twitter, en Instagram, utilizamos memes constantemente, sin entender efectivamente que estamos utilizando una obra derivada. Bueno, ¿qué lógica jurídica le aplicamos a esta obra derivada? Las limitaciones o excepciones, ¿no? De nuevo, estamos hablando de todavía limitaciones o excepciones pensadas hace casi 100 años, que por supuesto no aplican ni de cerca lo que sucede en el entorno digital. Por supuesto que no, mucha gente debate la consideración o la idea de tomar algunas ideas prestadas de la normativa de Estados Unidos, del fair use, lo que tiene que ver con el uso transformativo de las obras. Por supuesto, quizás no caer en el fair use, porque tiene otra lógica, y por supuesto el derecho norteamericano es muy distinto al nuestro, y no hay que copiar y pegar modelos, pero sí replantearnos y repensar cuáles son las limitaciones, excepciones que hoy tendríamos que estar aplicando para el entorno digital, para los nuevos modos de consumo y producción cultural. Un tema muy polémico tiene que ver con los derechos morales. ¿Qué pasa con los derechos morales? ¿Por qué en algunos países son comercializables y en otros no? Digo, ¿qué pasa en nuestra ley? ¿Dónde aclara que los derechos comerciales, los derechos morales no son comercializables? Bueno, es una discusión que se da mucho en muchísimos debates, y es hora también de empezar a hablarlo. ¿Qué pasa con el derecho de integridad en la obra? Con este famoso derecho de divulgación. Son conversaciones que tendríamos que dar, sobre todo para tener una ley actualizada que regule lo que pasa con el derecho de autor en el entorno digital. Resolución alternativa de conflictos. Me parece interesante este modelo colombiano, que también tiene otros países en los cuales la Dirección Nacional de Derecho de Autor pone instancias y propone instancias de resolución del conflicto antes de llegar a una instancia judicial. La realidad es que muchas veces los creadores de contenido, los artistas, los creativos, no tienen medios para llegar a una instancia judicial. Y por supuesto también sabemos que a veces los tiempos de la justicia no son los que le gustaría a los ciudadanos o a nosotros los colegas. Entonces, ¿por qué no pensar en un método de resolución alternativa de conflictos que permita llegar a zanjar cuestiones y a mediar entre las partes antes de llegar al conflicto en un litigio? Por otro lado, también hay dos temas que para mí son importantes, que uno tiene que ver con la información para creativos. Digamos, la información en general no está socializada para los artistas, no acceden a la información, es difícil entender cuándo registro una obra, cómo lo tengo que registrar, si tengo que ir o no a una sociedad de gestión colectiva, por dónde paso primero, cuáles son mis derechos. Bueno, es importante la información, digamos, no podemos pretender que los artistas no tengan conflictos vinculados a plagio o vinculados a la comercialización de sus obras o incluso a cuestiones contractuales si no brindamos la información que tenemos que brindar. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la práctica para profesionales. Estamos acostumbrados también a que haya muchísimos profesionales en distintas ramas del derecho que están acostumbrados a escribir papers que son lindísimos, pero están muy alejados de la práctica. ¿Qué pasa con los jóvenes profesionales y con los abogados que están interesados en la materia pero que necesitan de una práctica? Y por otro lado, obviamente, lo que hace a la titularidad y a la autoría de los artistas o de las obras vinculadas a derecho de autor, pero en el contexto de las relaciones laborales, digamos. Ni la 11723 ni los convenios colectivos de trabajo se han esforzado en regular quién es el titular o quién es el autor de la obra. Digamos, hay un montón de presunciones y hay un poco de jurisprudencia, tampoco tanto, pero no está claro quiénes son esos autores o esos titulares, y la realidad es que podríamos pretender que una nueva ley de derecho de autor o incluso los convenios colectivos de trabajo regularan este tipo de situaciones. Y el gran tema, que a mí me parece que es un tema primo del derecho de autor, por supuesto no es un tema que necesariamente está relacionado, pero sí es un tema primo, es la libertad de expresión, ¿no? Consagrada en la Constitución, en el artículo 14. Digamos, ¿qué pasa con la libertad de expresión, el derecho de autor y las plataformas digitales? Acá puse este pequeño recorte de cuando hace 1 año y medio aproximadamente Twitter decidió suspender de manera permanente la cuenta de Donald Trump. Digamos,
lesionando la libertad de expresión. Digo, no es porque sienta la necesidad, pero por supuesto aclaro que no estoy muy vinculado a las ideas de Donald Trump. Sí me parece interesante resaltar que eliminar a alguien de una plataforma digital por sus ideas o por el contenido que expresa, por supuesto atenta contra la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero en muchas constituciones de muchos países. Y es un derecho que digamos, que debería primar a la hora de regular las plataformas digitales. Y ahora sí, metiéndome de lleno en dos casos que a mí me resultan súper interesantes. El primer caso tiene que ver con el mundo de las NFTs, que ahora también voy a hablar un poquito de eso, y el derecho de autor. No sé si conocen el libro Dune, es un libro escrito hace ya creo que aproximadamente unos 50 años, en la década del 70. Hace poco un grupo de activistas que tienen una DAO, una de estas organizaciones autónomas descentralizadas, un concepto que está muy en boga hoy con la Web3 y el mundo de la blockchain, decidió comprar y pagar aproximadamente $3 millones, un poco más de 2.600.000 euros, por un NFT de un libro, digamos, por un libro que contaba una historia, que es una historia que hace menos de un año se llevó a la pantalla del cine, y ellos consideraron que por tener un NFT, una token no fungible de este libro increíble, podían volver esa obra de dominio público y permitir que cualquier persona la utilizara y hiciera obras derivadas, e incluso proponían hacer una serie animada, una producción animada sobre este libro, y venderla, como dice ahí, en el formato de streaming con alguna plataforma. Yo pongo estos dos memes que me parecen súper graciosos, que surgieron en el hilo de la publicación de SpiceDAO, claramente porque tiene que ver con el tema que yo decía recién, hay una falta de información absoluta en qué es el derecho a autor, cómo se regula, quién es el titular, quién es el autor, cómo se transfieren los derechos, y por supuesto que la tecnología viene a complejizar todo eso, porque si hoy en día, digamos, con una ley del año 1933, los artistas, los creativos, no tienen información, es difícil pretender que con la complejización de la distribución y de la producción de bienes y servicios culturales lleguen y accedan a la información pertinente. Por supuesto que ellos no tenían ningún tipo de titularidad y por supuesto mucho menos autoría sobre este libro y no podían salir a producirlo masivamente. Es creer que uno puede ir caminando por las calles de tribunales, comprar un libro en alguno de los stands que hay enfrente del palacio, y que a partir de ahí uno puede agarrar esa obra y transformarla, escribir una obra de teatro, hacer una película o incluso llevarla al dominio público. Este caso para mí es el fiel reflejo de que la falta de información hace que se cometan errores garrafales como gastar $3 millones en la compra de un libro. Por supuesto que si uno tiene el dinero puede hacer lo que guste, pero me imagino que ellos no querían comprar este libro por $3 millones. El segundo caso, y es bastante más polémico, es un caso que se suscitó hace poco acá en la Argentina, hace un par de semanas, y tiene que ver con esta nota que les adjunto de página 12, en la cual cuentan que un señor en una galería en la ciudad de Quilmes comercializaba CDs truchos, digamos, no originales, videojuegos, películas, CDs de música, etc. Digamos, distintas obras que están protegidas por el derecho de autor. Bueno, la Cámara Federal de La Plata sobreseyó a un vendedor callejero acusado justamente de comercializar estos juegos de PlayStation, las películas, los discos de música, ya que consideró que como no eran auténticos y tenían baja calidad, no había confundibilidad para los consumidores. Y acá el título de esta nota es Marcas versus Derecho de Autor. Si bien las marcas y los derechos de autor son ambas familia y hermanos, hermanas del mundo de la propiedad intelectual, claramente no podemos, digo, los que estamos vinculados al mundo de la propiedad intelectual y particularmente al derecho de autor, no podemos creer, como la Cámara Federal de La Plata consideró que porque no había confundibilidad respecto a la calidad del producto, no se aplicó, para empezar, el artículo 71, pero podríamos seguir de la OC 723, que habla que será reprimido con la pena establecida. Además, los que defraudaren los derechos de propiedad intelectual, digamos, los derechos particularmente de autor, digamos, nadie puede suponer que porque no hay confundibilidad, porque la calidad del producto es mala, no se están lesionando derechos de autor. De hecho, SAIC, por supuesto, digamos, como sociedad de gestión colectiva, fue parte interesada del juicio,
Ahora justamente el juicio está, nada, ya la Cámara falló, esto es, si no me equivoco, de fines de abril, principios de mayo. A mí me parece un poco escandaloso. Creo que esto habla de la necesidad de, que decía hace un rato, de profesionales más formados en la materia, en propiedad intelectual, y quizás incluso abrir el debate de que en la Argentina haya tribunales especializados en propiedad intelectual. ¿Cuántas veces pasa no solamente con el derecho de autor, sino con el derecho marcario, con las patentes y con otros derechos de propiedad intelectual, que los tribunales desconocen la normativa aplicable y no aplican la lógica, digamos? Porque también, digamos, ¿cómo uno puede creer que hay confundibilidad cuando debe aplicarse la 11723? Claramente ahí se están lesionando los derechos de los productores de fonogramas, se están lesionando los derechos de autor, se está distribuyendo este material de manera fraudulenta. Es decir, queda en evidencia y es claro que hay una confusión absoluta, y más que no hay confusión, como dicen los jueces de la Cámara, no hay confundibilidad para el consumidor, sí hay confundibilidad para los tribunales federales de La Plata al aplicar o querer aplicar un concepto del derecho marcario en una lesión evidente en el mundo del derecho de autor. Y algunos temas que creo que estamos lejos de resolver, que tienen que ver con todo esto que venimos conversando, son dos particularmente, además de todos los que ya planteé anteriormente. En primer lugar, el mundo de las NFTs, de las tokens no fungibles, con 4 puntos clave. Uno tiene que ver la regulación a nivel nacional, regional quizás, e incluso internacional, digamos, qué acuerdo internacional va a haber respecto a las tokens no fungibles. Los dos temas principales que hacen la autoría y la titularidad, digamos, cómo regulamos esta transmisión de derechos, digamos, cómo logramos que se respete el derecho moral de los autores que existe en la Argentina, pero cómo entendemos que en Estados Unidos sí se puede transmitir la autoría, digamos, cómo hacemos a través de un smart contract para transmitir la titularidad, y por supuesto, y sobre todo la naturaleza jurídica de estos activos intangibles. Y en segundo lugar, algo que está cada vez más en boga, y ojalá pronto podamos volver a conversar, que tiene que ver con el metaverso. ¿Qué pasa con el licenciamiento de la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con los derechos marcarios? Que empieza a ser un gran problema. Tenemos el caso de las meta-Birkins, digamos, que es un caso bastante interesante y polémico respecto al derecho marcario, o a la propiedad intelectual en general, en el mundo del metaverso, con las Birkins de Hermès. La ciberseguridad, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con la privacidad en el metaverso? Digamos, ¿cuáles son las políticas de privacidad? ¿Cómo las conozco? ¿Cuándo las acepto? ¿Cómo las rechazo y sin embargo formo parte de ese metaverso? Y por supuesto, el mismo tema que hace las NFTs, que tiene que ver con la regulación. Digo, vamos a regularlo a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Y ahora sí, finalizo esta breve charla y doy el pie a preguntas. Gracias. Excelente, Ezequiel, muchísimas gracias. Yo tengo algunas preguntas que me pasaron por privado. Empiezo con la primera, Sí. ¿te parece? Bueno, Obvio. ¿qué parámetros Sí, perfecto. se tienen en cuenta a la hora de analizar el copyright? Por ejemplo, muchas canciones utilizan samples de otras y son lanzadas como originales. Wow, qué linda pregunta. Bueno, para empezar, algo que me parece interesante, no sé quién lo dijo, pero sí me gustaría hacer una aclaración. Muchas veces se usan las palabras derecho de autor y copyright de manera indiscriminada, y por supuesto está bueno que podamos hacer una aclaración. Copyright y derecho de autor, en líneas generales sería lo mismo, solo que uno es una traducción al castellano o al inglés de la misma palabra. Ahora, generalmente cuando nos referimos a copyright estamos hablando del derecho norteamericano o el derecho anglosajón vinculado al derecho de autor, justamente. La realidad es que es algo que se debate muchísimo. Por supuesto, hace poco hubo un caso sobre la utilización de un sample en una canción, si no me equivoco, no quiero difamar a nadie, pero creo que fue de Bad Bunny, con respecto a una canción de otro artista que no me acuerdo si fue Nicki Minaj o alguien parecido, o parecida. La realidad es que, por supuesto, para la utilización de cualquier obra, y más con un fin comercial, necesito la autorización del autor o del compositor, o del autor a la compositora. O sea, incluso para un sample. Por supuesto que esto hay distintas maneras de gestionarlo, y va a depender si estamos en Estados Unidos o estamos en la Argentina. En la Argentina vamos a tener que pasar sí o sí por SADAIC, por la editorial, por quien gestione los derechos de autor de esa persona, digamos. Bajo ningún punto de vista podemos pretender utilizar una canción con fines comerciales sin la autorización correspondiente.
Obviamente va a depender si ese fin tiene que ver con un fin de crítica o recreativo o educativo, perdón, recreativo no, educativo, va a ser otra la conversación. No sé si respondí a la pregunta o había un tema más, Agus. Bueno, voy por segunda. ¿Cuál sería el método para registrar una canción en nuestro país? Bien. Son 2 pasos, vamos a resumirlo en 2. El primer paso es ingresar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que se puede hacer por el sistema TAD, con el usuario AFIP. Hay que registrar algo interesante que tiene la DNDA, las primeras 10 canciones, cuando uno es músico o música novel, es gratuita, si no el costo de una obra inédita tiene el costo de aproximadamente 160 pesos, si no me equivoco. Se registra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se puede registrar por supuesto solamente la letra o la letra y la partitura. Una vez que se registra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se va con ese trámite a SADAIC y se registra en SADAIC. Hice el resumen, pero digamos, se puede complejizar un poco más. Ok. Después, ¿qué opina acerca de las grandes plataformas de stream, como por ejemplo Spotify, la cual otorga una mínima cantidad de regalías para los artistas y los compositores? Bueno, tengo una opinión encontrada. Si bien soy consumidor diario y ferviente de plataformas como Spotify, creo que el gran conflicto de Spotify es la remuneración. Digo, es una de las plataformas que menor pago de regalías le hace a los artistas. De hecho, para mí el caso más anecdótico con esto tiene que ver con la artista norteamericana Taylor Swift, que firmó con Spotify, puso su música y a los pocos meses no abonan nada, es una vergüenza, sí, coincido con vos, Leonel. A los pocos meses de haber firmado con Spotify, se retiró en modo de queja, también lo hizo después de Apple Music, justamente porque estaba en contra del monto que se pagaba y además porque también pasaba que estas plataformas, uno se distribuía su música por estas plataformas y tardaban 3 meses recién en empezar a pagar regalías. Taylor Swift se retira de Spotify y de Apple Music con toda su música, hasta que obviamente la convencen de que vuelva, y eso fue un gran crack y un gran quiebre en la industria de la distribución y las plataformas digitales. Creo que la Directiva Europea de Derecho de Autor puede servir como ejemplo para bastantes cuestiones vinculadas a la remuneración de los artistas en el entorno digital, pero creo que igual no está zanjada esa conversación. Creo que la Argentina tendría que ser un poco más firme respecto a ese tema, e incluso Spotify podría tomar el modelo de otras plataformas como TikTok, que ha sabido hacerlo mucho más astutamente. Ha cerrado acuerdos con sociedades de gestión colectiva de distintos países, como por ejemplo Brasil, en la cual se reconoce el trabajo de los artistas, sobre todo el de autores y compositores, e intérpretes, y artistas intérpretes, y creo que en México también, si no me equivoco, sé que en Colombia, en medio de la pandemia, firmaron varios acuerdos, y el monto de remuneración es bastante mayor. Pero es un tema muy, muy, muy complejo. La doctora Patricia Trota pregunta, ¿cómo se realiza la búsqueda por parte de las autoridades para saber si lo que se está registrando es una obra original o solo depende de su existencia o no una denuncia? La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene una posibilidad de solicitud de informes, digamos, para distintas cuestiones. La realidad es que, a diferencia de otros ejes o de otros temas en materia de propiedad intelectual, el primer requisito, y acá me voy muy, muy, muy para atrás, para que una obra sea susceptible de ser protegida, digamos, primero, obviamente es que se cree, pero además que sea original. A diferencia de las patentes, por ejemplo, que tienen que haber altura inventiva y otras cuestiones. Entonces, la realidad es que cuando uno registra cuando uno crea una obra, del tipo que sea, un diseño, una canción, un libro, una película, va a asumir que su obra es original. La realidad es que no es común, los informes a la Dirección Nacional de Derecho de Autor no son comunes, y tampoco hay un canal de denuncia. Obviamente, dependiendo del contexto, de hecho, el caso que contabas un rato de los CDs truchos, llamados CDs truchos, en Quilmes se denunció ante la División de Delitos Tecnológicos, si no me equivoco, de la Ciudad de La Plata, pero no hay un canal de denuncia oficial, digamos, para estas cuestiones. La realidad es que uno podría ir, dependiendo del contexto y viendo el fallo
que salió hace poquito, podría ir desde defensa al consumidor hasta, digamos, no sé, Defensoría del Pueblo, digamos. Es bastante ecléctico. Debería haber en la Dirección Nacional del Derecho de Autor un canal de denuncia muchísimo más activo, como pasa también, por ejemplo, en Colombia. Claro, yo te lo preguntaba porque me pregunto, si yo digo que algo es original, va a ser original, salvo que Sí, haya una denuncia en contra. exactamente. Puede Lo ser que responsable, digamos, de esa acción de haber dicho que eso era original cuando no lo era. Exacto. Lo que tiene interesante el registro, por eso para mí es importante, habría que igual repensar los modelos de registros. Por ejemplo, la OMPI hace 2 años, creo que fue en el 2020, sacó lo que se llama WIPO Proof, es una especie de sello digital de tiempo, que permite decir, bueno, esta persona registró esta hora, este tiempo. La tecnología blockchain también lo permite. Digo, hay que pensar a pensar en grande cuando hablamos de registros. Lo que tiene interesante siempre el registro es que te da una fecha cierta y una prueba de autoría, te da un nombre, apellido y un contexto. Lo que va a pasar es que si vas vos, Pato, perdón, te tuteo, vas vos y registrás una obra y después voy yo y la registro, y vos me acusás a mí, vamos a hacer algo más sencillo posible de plagio, vamos a terminar seguramente en una instancia judicial y vamos a sacar los 2 sobres de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y por supuesto, si las obras son, vamos a decir, exactamente La iguales. primera en ser registrada es la que vale. Exactamente. Digo, va a primar eso. Por supuesto hay que ver después, y esto lo sabemos, cuántas pruebas puedo aportar yo para decir, bueno, yo la registré 2 días después, pero venía trabajando con ella. Y bueno, después vamos a complejizarlo, ¿no? Pero haciéndolo sencillo, ese sería el método. Okay. Gracias. Después consultaron, ¿son las empresas, como en el caso de Trump que mencionaste, las que decían cuál es el límite en la libertad de expresión? Lamentablemente sí. De hecho, como pasó con Twitter, digo, los que decidieron que lo baneaban, digo, no de banear, sino de banear, el verbo anglosajón castellanizado, fue Twitter, digamos. De hecho, y acá ya nos metemos en un gracias Lionel y gracias parte actores. Digamos, fue Elon Musk en su cruzada el que compró, digamos, Twitter, y uno de sus principales ejes en la compra y en la lucha fue: soy un fundamentalista de la libertad de expresión. Con toda la imagen polémica que puede tener Elon Musk y con toda la imagen polémica que puede tener Donald Trump, digamos, lamentablemente sí, son las plataformas las que lo deciden. Obviamente, por supuesto, después, digo, siempre, como ya sabemos, a esta altura, digo, eso puede trasladarse a una instancia judicial y puede haber un fallo que diga, bueno, no, rehabilítenlo. Pero sí es un poco confuso, ¿no? Esto de la libertad de expresión y estas plataformas, que sobre todo hay una palabra clave que a mí me gusta usar, pero me parece que es obvio, digo, plataformas dominantes. Porque, ¿qué pasa si yo no estoy en Twitter? ¿Pierdo mi voz o no pierdo mi voz? Me parece un enorme desafío. Por eso también el contexto internacional, y muchas gracias, Carolina. Yo agradezco, perdón, en el medio voy agradeciendo para no... sí, no sé si Lionel creo que levantó la mano. Leonel levantó la mano, Leo. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, quisiera felicitar por la exposición y resaltar lo importante de todo lo que mencionaste. Voy a hablar desde el lado y desde el punto de vista artístico. La falta de protección que tienen los artistas, no solo a nivel nacional, sino internacional, que muchas veces, si tienen que firmar algún contrato para lanzamiento de música, las compañías discográficas, sellos discográficos son muy desprolijos, y el artista no puede iniciar un proceso judicial en otro país. No tiene los elementos, el dinero, y además es prácticamente un proceso perdido. Total. Entonces, eso es una dificultad. Ahí es re interesante lo que decís, Lionel. Ahí yo siempre he tenido experiencia en algunos casos, pero nunca lo hemos implementado aún. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, gracias Patricia por el comentario. La OMPI tiene también un método de resolución alternativa de conflictos y además también tiene una instancia de arbitraje. La realidad es que, por supuesto, si bien facilita lo que vos decís que es la barrera internacional, es costoso, porque no cualquiera tiene 4.000, 5.000 o 6.000 francos suizos para, digamos, para ponerse a resolver una cuestión de este calibre, digamos, de alguien me plagió en otro país, o qué pasó con este contrato que no se cumplió y que no estaba el domicilio claro. También algo que pasa mucho y que a mí me gusta hablar muchísimo, y yo con mi socia que se acaba de retirar, pero Agustina laburó,
hablamos mucho sobre la necesidad de los contratos. Digo, sobre todo en una comunidad muy informal como es la comunidad creativa, la comunidad artística. Digamos que siempre está lamentablemente por fuera de un montón de barreras que impone el sistema. Pero sí, esa es una gran preocupación que tienen muchísimos artistas. ¿Qué pasa si alguien vulnera mi derecho en otro país? ¿Cómo lo persigo? Si bien la OMPI y su método es una ventaja, digo, también es una dificultad acceder económicamente a eso. Bueno, no hay más preguntas. La verdad, Ezequiel, gracias. Un tema completamente desconocido por algunos de nosotros. Una exposición excelente, una solvencia impresionante, sos un gran profesional. A ver, justo ahí hicieron una pregunta más. ¿Te la puedo pasar? Sí. Obvio que sí. Hablaste de la posibilidad del uso de blockchain. Desde tu criterio, ¿cómo percibes la posibilidad de utilizar esta herramienta para la protección de las obras autorales? Me encanta, qué linda pregunta. Gracias, Fernando. A ver, yo creo que la tecnología blockchain, gracias Mariela, viene a complejizar un montón de cuestiones del mundo comercial en general, pero viene también a dar un montón de beneficios. Se supone que es una tecnología inviolable. Digo, se supone porque, si bien entiendo de la materia, yo no soy programador ni estoy en el mundo tech. Estoy, por supuesto, del lado legal. Creo, y soy fiel creyente, que la tecnología blockchain debería permitir, o los países, mejor dicho, deberían permitir el registro de obras en cadena de bloques, como la tecnología de blockchain, o en cualquier otro sistema de registro digital, digamos. Si bien la tecnología blockchain para mí viene a facilitar, porque justamente lo que permite, además de la inviolabilidad, es la trazabilidad de las transacciones, digamos que ese es un dato fundamental de la tecnología blockchain también, digamos, podamos entender en la cadena de transacciones quiénes son esos titulares, digamos, quiénes han sido esos titulares. Y eso es fundamental, eso es muy difícil de traquear, digamos, vos tenés un cuadro en tu casa y no sabés quién fue el propietario, el titular anterior, digamos, y tampoco sabés quién va a seguir. Bueno, la tecnología blockchain viene un poco a zanjar esa discusión, pero creo que no solo la tecnología blockchain, sino sellos digitales de tiempo como WIPO-Proof, deberían ser herramientas que los gobiernos empiecen a reconocer de manera genérica para acreditar la autoría o la titularidad. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, no hay más preguntas. Como te dije, Ezequiel, gracias nuevamente. Muy, muy interesante tu exposición. Gracias. Quedamos abiertos a que podamos generar algún nuevo encuentro, si es posible. Gracias a todos por participar. Les mandamos un beso enorme. Gracias a la doctora Trota por estar una vez más. Saludos a todos. Y muchísimas gracias. nos veremos próximamente en un nuevo encuentro. Saludos a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Saludos luego. a todos, saludos Ezequiel, muy amable por estar. Muchas gracias, Patricia. Por la charla. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Diego. Chao, Agustina. Gracias, Chao, Facundo. Un gusto. Gracias, Carlos. Felicitaciones, hasta luego, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.